Hoy te prometo amor eterno, ser para siempre tuyo en el bien y en el mal. Hoy te demuestro cuánto te quiero, amándote hasta mi final. Bienvenidos a la cuarta reunión de matrimonios. Bueno, para hoy tenemos a nuestro orador, que en este caso es Fernando Belcole, ya todos los conocemos. Y tenemos, como siempre, una sorpresa, desde ya antes del mensaje. Vamos a tener también las oraciones y no nos olvidemos, hermanos, de que nos vamos a conectar. En este caso, vamos a hacerlo a través de Zoom, a ver si tenemos mejor resolución, dado que últimamente en Jixi parece que la cosa no andaba bien. Y no te olvides de que aquellos que puedan estar escuchando a través de este canal, este mensaje, y si quieren conectarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico que va a aparecer escrito, que es icesalcedo.wilde@gmail.com. Bueno, hermanos, acuérdense, terminada la reunión después, ¿qué hacemos entonces? Nos encontramos por Zoom. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao. Buenas tardes, hermanos y amigos. En esta tarde vamos a celebrar la reunión de matrimonio y quisiera citar un versículo bíblico en el libro de los Cantares y dice así, el título es El esposo alaba a la esposa. Y qué lindo, ¿no? Es cuando el esposo alaba a la esposa y también la esposa alaba al esposo. Mutuamente se alaban y se ayudan, ¿no? Y dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, y he aquí tú eres hermosa. Hasta ahí nada más, porque no quiero usar mucho el tiempo. Voy a hacer una oración para después comenzar con la reunión y continuar con todo el programa que tienen los hermanos. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, este día, que una vez más, Señor, tú nos permites así, aunque sea virtualmente, hacer estas reuniones. Y en este caso, Señor, esta reunión tan especial de los matrimonios, tan linda, que se disfruta tanto y se aprende tanto. Te damos gracias y te pedimos que nos bendigas, bendice a todos los hermanos y especialmente al hermano que va a tomar la palabra. Así que dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy buenas, hermanos, Hola. hermanas de Salcedo. Esperemos que estén bien, que el Señor los esté guardando, cuidando a cada uno. Es un placer estar con ustedes en esta reunión de matrimonio. Realmente que el Señor los bendiga. Y bueno, vamos a contar más o menos cómo con Chris nos conocimos. Y bueno, fue siempre es por culpa de los amigos, así que ellos también están involucrados en esto, pero siempre no, realmente, más allá del chiste, el Señor es el que acomoda todas las cosas, porque bueno, en el grupo de amigos fue que la conocieron primero a ella, de cual después también ella formó también parte, ¿no? Y bueno, ellos me decían para ir a la casa de ella, pero yo, como no la conocía, yo decía, ¿qué voy a ir? ¿No? ¿Para qué voy a ir? Muy poco sociable, yo siempre, ¿no? Y bueno, entonces sé que bueno, el Señor, ¿no? El Señor me dijo,
te estoy diciendo que la vayas a ver, no la vas a ver, de otra forma la vas a ver. Así que, bueno, fue así que en un cumpleaños de una amiga en común, de Pelusa Marín, bueno, María de los Ángeles, mejor dicho, nosotros la conocemos más como Pelusa. Bueno, fue ahí cuando yo la vi por primera vez a ella, ¿no? Y ella creo que también. Bueno, fue la primera vez ahí que me viste, Sí, o por sí. foto, no te mostraba foto mía, nada. Y entonces ahí fue la primera vez que nos vimos. Después, bueno, después sí, ya nos vimos en el campamento de la zona en el IM. Ahí nos vimos. Después, bueno, nos vimos también en el IM en el verano. Y bueno, y después siempre nos juntamos con todos los chicos, las chicas, nos juntábamos en casa, que Rosa y Margarita nos cocinaban. Y bueno, nos juntábamos. Y bueno, y también las invitamos a ella y también a su amiga, que bueno, que hoy es nuera de Ramón y Zulma. Así que bueno, y bueno, después el Señor, como decía antes, él fue acomodando todas las cosas, puso en el sentimiento, digamos, mutuo, puso ese sentimiento mutuo de lo que uno sentíamos por el otro. Y bueno, hasta que llegamos, obviamente, al noviazgo. Después nos casamos. Y bueno, hoy tenemos 2 hijos. Tenemos a Fabricio, de 6 años, y a Lucio, de 3 años. 2 bendiciones que nos dio el Señor. No son las bendiciones, como dicen ahora, las bendiciones, no, realmente son bendiciones que nos manda el Señor. Y bueno, y después, para compartir con ustedes también una anécdota, fue cuando, bueno, estábamos de novio, así que estábamos de novio, y era justamente el Día de los Enamorados, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Era el Día de los Enamorados, ¿no? Era el Día de los Enamorados. Así que bueno, digo, ¿cómo? ¿Qué se me podía ocurrir? Así que bueno, agarré y compré un ramo de flores, bien lindo todo, y bombones, Sí, muchachos, hice eso, Lo compraste en Wilde. y lo compré en Wilde, sí, lo compré en Wilde. Ahí viene, ahí viene la parte, ¿no? Que no lo recomiendo si no tienen auto. Por eso primero compres un auto y después sí. Yo iba en tren, me venía en tren hasta acá, hasta Ranela, y bueno, subo al tren, claro. Primero caminando por las flores hasta la estación, claro, todas las mujeres mayores, chicas, todo, ay, hacían todo, claro, el tipo iba con el ramo, un coso de bombones, para todo el público, así que bueno, estaba ahí, ¿viste? Otros tipos que miraban y que hacían, ¿no? Como diciendo, ¿qué hace? Ridículo, ¿no? Pero bueno, después subo al tren, y en un trayecto pasa el guarda. No me pidió el boleto el guarda, ni me lo pidió el boleto. Agarra, me mira, me pega una palmada y me dice, la que te habrás mandado, flaco. Y bueno, y yo me entré a reír y el guarda no siguió, pero no me había mandado nada, era bueno, el amor y que uno siente. Y bueno, llegué allá,
después también caminando Desde la estación hasta la casa de ella, que creo que hay unas 10 cuadras, 15 cuadras, por ahí andaremos. 6 cuadras. También. Pero bueno, por acá como era más campo, como le digo yo, más campo. Una vez que saliste de la estación ya no cruzás tanta gente, entonces bueno. Pero bueno, fue y es una linda anécdota, que siempre que nos acordamos con Chris nos reímos. Es más, ella me dice, ¿cuándo se va a volver a repetir? Sí. Es una y ya está. Pero bueno, nada, gracias nuevamente por habernos permitido participar de su reunión, de poder contar así en breves minutos algo de nuestras vidas, ¿no? Tanto de Cris como de la mía, de cómo también el Señor fue acomodando y fue obrando y sigue obrando también en nosotros, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Porque el Señor trabaja, ¿no? En el matrimonio, o como aprendemos, si hay en una iglesia hay matrimonios fuertes, ¿no? En los caminos del Señor, esto realmente lleva mucha bendición a la iglesia, y también es una iglesia más firme, ¿no? Es más difícil que el enemigo pueda destruirla, ¿no? Hoy vemos que el enemigo lo que busca es justamente eso, es disolver totalmente el matrimonio. En realidad ya lo venimos viendo hace unos cuantos años ya atrás, porque antes de que nos casemos con Chris estas cosas ya pasaban, pero ahora, bueno, han evolucionado, ¿no? Como hacer contratos de matrimonio como si fuesen objetos, ¿no? Tanto la mujer como el hombre. Pero bueno, realmente que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, y bueno, y nos alegró compartir esto con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos. Chao. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Quisiera en esta oportunidad compartir con los matrimonios en esta reunión un tema que yo he titulado Superando conflictos. Superando conflictos. Este es un gran tema que podemos tratarlo de distintas formas y de distintos ángulos. Yo quisiera que hoy veamos dentro de esta charla un subtema que es el desafío del desacuerdo. El desafío del desacuerdo. Conflictos que terminan en desacuerdos, y desacuerdos que muchas veces también pueden terminar, ¿verdad?, en discusiones, en enojos, en peleas y en crisis que afectan al matrimonio. Vamos a leer algunas porciones bíblicas. La primera de ellas la encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pasamos ahora a la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 18 y 19. Colosenses 3, 18 y 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Primera Pedro ahora capítulo 3, versículo 1. Primera Pedro 3, 1.
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Efesios capítulo 5 ahora, hermanos. Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pasamos al versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hasta aquí nomás por ahora, queridos hermanos, en nuestra lectura. Ustedes saben que los conflictos siempre aparecen, son parte de la vida. Y especialmente en el matrimonio aparecen los conflictos como resultado de la convivencia. Es decir, convivimos dos personas de pronto, venimos de hogares diferentes, de educaciones diferentes, somos dos personas diferentes y la convivencia produce conflictos. Es normal que los haya. Yo no creo a aquellos que dicen nosotros con mi esposa nunca tenemos una diferencia, o yo con mi esposa nunca discuto. Yo creo que en todo matrimonio, hermanos, hay conflictos en alguna medida, hay discusiones, puede haber alguna diferencia, por supuesto. El tema es primeramente nunca ignorarlos. Yo creo que ese es ya un problema, ¿no? Nunca ignorarlos. Ignorar los conflictos en el matrimonio sería de alguna forma como ignorar la enfermedad que está presente, ¿no? Nosotros nos hacemos un estudio, nos hacemos una radiografía y aparece una enfermedad, una imagen sospechosa y decimos, bueno, no está. Por decir que no está, no significa que no está, ¿verdad? Es decir, negarlo, el problema, no lo soluciona. El tema, hermanos, es cómo canalizamos los conflictos. El gran tema es cómo los canalizamos, es decir, qué tratamiento le damos a los conflictos. Porque el conflicto mal canalizado trae división en vez de traer unidad. Trae independencia en vez de traer interdependencia. Es como cuando dos personas, ¿verdad?, que son uno en el Señor, ya no lo fuesen. Parece que cada uno está en una posición diferente y en medio de la lucha ahora se convierte nuevamente en dos personas diferentes, opuestas y conflictivas. Por eso el tema es cómo los manejamos y cómo los tratamos, especialmente desde el punto de vista bíblico. Ustedes saben que los especialistas, hay, digamos, estudios que demuestran en qué partes del matrimonio se producen más los desacuerdos, porque hoy tenemos que hablar del desafío del desacuerdo, ¿no es cierto? El desacuerdo. ¿Y en qué área, en qué digamos, esfera de la vida matrimonial se producen mayormente los desacuerdos? Dicen los estudiosos de este tema que los principales focos de desacuerdo tienen que ver, por ejemplo, con la intimidad, la vida íntima del matrimonio, los roles también, ¿sí? ¿Qué postura, qué rol ocupa cada uno, el esposo, la esposa, el padre, la madre, como padre, como madre, esposo y esposa, los roles, el manejo del dinero, también el manejo del dinero puede ser algo que realmente se transforma en algo conflictivo, a veces en una relación donde hay demasiada severidad, una relación rígida, uno siempre decide y el otro siempre acata, uno es el que cuida y el otro es el cuidado,
Uno lidera y el otro le sigue. Por eso muchas veces este problema del manejo del dinero produce hasta problemas de autoestima. Hay matrimonios donde la mujer trabaja y gana más que el hombre, o donde el hombre no trabaja porque está despedido y se hace los quehaceres de la casa y no encuentra trabajo y se deprime porque la mujer trabaja, porque tiene una actividad, laboral normal. Bueno, también ahí se producen desacuerdos. La rutina, hermanos, otro aspecto que afecta a la convivencia, la rutina, hacer siempre lo mismo, siempre lo mismo. La acumulación de actividades, tenemos muchas actividades, no solamente en la iglesia, sino también horas extras, 2 trabajos, la mujer que sale a trabajar, acumulación de actividades. ¿Qué pasa cuando hay acumulación de actividades? Bueno, se produce lo que los psicólogos llaman el matrimonio de padres ausentes y de hijos solos, el síndrome de los hijos solos. Así que la acumulación de actividades también produce desacuerdos y conflictos en el seno del matrimonio. El entorno, otro de las grandes fuentes de conflicto, el vivir con los suegros, el tener, vínculo con la familia, puede a veces también, esto mal manejado, producir conflictos, desacuerdos, la convivencia con personas ajenas, quizás en el marco del hogar, ¿verdad? Los familiares, los amigos del esposo, las amigas de la esposa, en fin, situaciones que producen desacuerdos y diferencias. También otro punto que no podemos dejar de tener en cuenta es la crianza de los hijos. Cómo los criamos, qué nivel de exigencia, si los retamos, si no los retamos, si podemos ser severos o no. Generalmente esto también es fuente de desacuerdos. Pero en fin, vamos a abreviar. Los desacuerdos, hermanos, no siempre son malos. A veces es bueno que estemos en desacuerdo. Es más, los desacuerdos deben existir. No podemos estar siempre de acuerdo, es imposible. Por eso decimos que a veces son positivos y hasta diríamos que enriquecen una relación, los desacuerdos. El problema es cuando esos desacuerdos producen discusiones, y las discusiones llevan a peleas, y la pelea después lleva al enojo, y esto es una especie de escalada ascendente de problemas que termina después, lamentablemente, en una crisis. Viene la discusión, hermanos, viene la discusión. Entonces, cuando la discusión se hace presente, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos cuando viene la discusión? Bueno, por eso yo quería remitirme hoy a este subtema, las pautas bíblicas para manejar el desacuerdo. Pautas bíblicas. Y yo quiero hoy hablarte, querido hermano, hermana, de 4 pautas bíblicas rápidamente, en los 10 minutos que nos quedan, de ver cómo podemos enfocar este tema, superando conflictos, pensando a veces en esas discusiones que se producen en el seno del matrimonio. En primer lugar, cuidemos nuestra forma de discutir, porque ha llegado la discusión. Proverbios, ese libro tan especial que revela tanto la sabiduría de Dios, dice capítulo 19, versículo 11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. A veces tenemos que dejar pasar por alto muchas cosas, ¿verdad? Y ser lo más tolerantes posible, pero como decimos, a veces vienen los desacuerdos y bueno, esos desacuerdos generan discusiones y a veces, hermanos queridos y hermanas, no nos damos cuenta y ya estamos en la discusión, ya empezamos a discutir. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bueno, por eso decimos en primer lugar, ¿no es cierto? Cuidemos nuestra forma de discutir. La forma es importante, hermanos. La forma en que hablamos es importante. Y la forma en que decimos las cosas es importante. No solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Muchas veces habrán escuchado personas que dicen, bueno, yo cuando grito hablo, es mi forma de hablar. Y yo debo decir, hermano, no es correcto. Tenemos que buscar una forma que no sea hiriente,
Podemos debatir, podemos discutir, pero siempre cuidando la forma en que lo hacemos. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Durante el conflicto, hermano, durante la discusión, las palabras ásperas no hacen más que empeorar la situación. Por eso nunca más digamos no, al yo hablo así. No importa, hermano, modérate, cuida tu carácter, cuida tu forma de hablar. Si sos de enseguida gritar, baja un poquito el tono. No produzca situaciones que en vez de aliviar el conflicto, lo irritan todavía más. Aprendamos a refrenar la lengua y buscar el dominio propio. Dice 2 Pedro capítulo 1 y versículo 6, las siguientes palabras. 2 Pedro 1, 6. Habla allí de ir sumando virtudes, ¿no es cierto?, a la vida cristiana. Dice, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad, etcétera, etcétera. Y Proverbios capítulo 10, versículo 19, volviendo a ese libro, Proverbios 10, versículo 19, dice estas palabras: en las muchas palabras no falta el pecado. A veces hablamos mucho, ¿vieron? Mejor hablar poco. A veces es mejor hablar poco. Porque, como dice el refrán criollo, el pez muere por la boca. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que refrena sus labios es prudente. Entonces, en primer lugar, cuidemos nuestra forma de discutir. En segundo lugar, para ser rápido, hermanos, procuremos que el conflicto no se extienda indefinidamente, no sea una cosa que dura y dura y dura, horas, días, semanas, meses, años. Puede ser que haya un matrimonio, que haya hogares, que haya esposo, esposa, que tengan conflictos que hayan arrastrado durante meses y no los han podido resolver. Yo recuerdo una vez de haberle dado a uno de los jóvenes la posibilidad de dirigir los coros y me dijo, no, Fernando, no lo puedo hacer, porque hace varios días que no me hablo con mi esposa, porque tengo una discusión, hemos discutido y todavía no lo hemos arreglado. Yo digo, hermanos, ¿cómo podemos permitirnos que los conflictos se extiendan indefinidamente? Miren, tenemos tres, por lo menos, pautas para esto, tres, recursos que nos da la palabra. En primer lugar, buscar soluciones. Buscar soluciones. A veces estamos siempre buscando culpables, hermanos. Especialmente los argentinos, tenemos una forma de ser, parece que la culpa está siempre presente en nosotros. ¿Quién tiene la culpa? Si perdió la selección, si no se ganó el partido como tenía que ganarse, el culpable fulanito, si la culpa es del gobierno, si la culpa es del ministro, si la culpa es mía, si la culpa es tuya. Vivimos, hermanos, en el molde, en el modelo de la culpabilidad. Hemos sido, parece, criados de esa manera, ¿verdad? Ahora, lo importante es que en una discusión no estemos siempre buscando y echando al otro la culpa de las cosas. Más bien busquemos soluciones. ¿De qué nos sirve saber quién tuvo la culpa? Lo único que importa es saber cómo solucionar el desacuerdo. En segundo lugar, hermanos queridos, hablamos de saber perdonar, aprender a pedir perdón y a perdonar. Vamos a ser rápido, hermano, porque la hora pasa. Pero después ustedes lean en casa Marcos capítulo 11, versículos 25 y 26. Y lean Efesios capítulo 4, versículo 32. Tenemos que pedir perdón, hermano. Es un ejercicio. Y hay que hacerlo rápido y con frecuencia. No tenemos que tener temor de pedir perdón. Le pedimos perdón a Dios. También Dios nos manda que pidamos perdón a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hermanos, ¿verdad? Si hace falta reunir a la familia, miren, me equivoqué, perdónenme. Si hace falta hablar con la esposa sola, perdóname.
quiero cambiar y vamos a tratar de que las cosas no se vuelvan a repetir. Es una práctica, hermano, no podemos permanecer con un conflicto toda la vida. Y otra cosa que también la palabra nos enseña es aplicar la Escritura según Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Qué dice Efesios 4, 26? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ese es un pasaje que siempre lo repetimos, ¿no? Y yo siempre digo, hermanos, que este pasaje tiene dos limitaciones a nuestras discusiones. Tiene dos limitaciones. Una limitación es de forma y otra es de tiempo. Una limitación de forma y otra limitación es de tiempo. Airaos, nos podemos enojar, pero no lleguéis a pecar. La Biblia dice, miren, enójense, pero a ver si son capaces de enojarse sin llegar a pecar. Ahí está el detalle. Porque si yo me enojo y voy a pegarle a mi esposa, ahí estoy pecando. Si yo me enojo y la voy a agredir verbalmente, con malas palabras, con insultos, acordándome de su madre, de su padre, o diciéndole, ¿no es cierto?, vos sos igual que tu familia. Parece que uno está despreciando la familia de aquel que convive o de aquella que convive con uno como esposa. Y esto duele muchísimo, lastima muchísimo, muchas veces quizás más que un golpe. Así que esa es una limitación que nos da la palabra, ¿no es cierto? Airaos, pero sin llegar a pecar. Limitación de forma. ¿Y la limitación de tiempo cuál es? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a estar enojados? Dice la palabra, no se ponga el sol. ¿Cuándo tenemos que arreglarnos? Bueno, lo más antes posible. Lo más rápido que se pueda, Lo más rápido que se pueda. Hermanos, tenemos que ejercitar esta práctica. A veces, bueno, tendremos que tomarnos un pequeño descanso, ¿no? Y no discutir hasta las 3 de la madrugada, cuando nos hemos quedado ya sin capacidad de razonar y estamos presas del agotamiento. Pero quizás después de un descanso nuestra mente ya esté más dispuesta a superar el conflicto, esa diferencia, y es hora de arreglarnos, de estar en paz. El cansancio, siempre pensemos, hermanos, si vos venís del trabajo, si es a la noche, tarde, acordate que el cansancio es un estado que no favorece el entendimiento. Generalmente cuando discutimos y estamos cansados, estamos agotados, hay malas respuestas, hay irritabilidad, hay ganas de terminar pronto y de no razonar. Entonces, en fin, hermanos, apliquemos esta escritura, Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia enseña que siempre debemos procurar la paz. Esto es indiscutible. Va a decir, hermano, pero qué difícil que es esto. Ya sé que es difícil, pero lo enseña la palabra. Lo dice la Biblia, Dios no se equivoca. Romanos capítulo 14, verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, primero, cuidemos nuestra forma de discutir. Segundo, procuremos que el conflicto no se extienda indefinidamente. Tercero, practiquemos actitudes sanas según la palabra. Actitudes sanas. Quiero hablarte, hermano, hermana, de los 3 verbos de la concordia, los 3 verbos de la armonía. Los 3 verbos son escuchar, aceptar y abandonar. Escuchar, aceptar y abandonar. Primero, escuchar la voz del otro. Escuchar lo que te dice tu esposa. Escuchar lo que te dice tu esposo. Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, pero pronto para oír. El primer verbo de la concordia tiene que ver con escuchar. Escuchemos, seamos prontos para oír, porque somos prontos para hablar y para retrucar y para contestar, pero la palabra dice que tenemos que ser callados más bien y ser más bien prontos para escuchar. En segundo lugar, aceptar, el segundo verbo. ¿Qué es aceptar? Aceptar la opinión del otro, no ser egocéntricos, no siempre yo tengo razón, yo tengo razón. Aceptar que podemos estar equivocados, y generalmente estamos equivocados, y generalmente ambos estarán equivocados, un poquito cada uno. Tenemos que acostumbrarnos a la idea de aceptarlo como tal. Dice Proverbios capítulo 12, verso 15, estas palabras. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio.
Y agrega el capítulo 21, verso 2, Proverbios 21, 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, vuelvo a decir, tercero, practiquemos actitudes sanas según la palabra. Y cuarto, busquemos el tiempo y el lugar oportunos para tratar algún tema difícil. A veces hay temas difíciles que tratar, hermanos. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando tenemos que tratar algún tema difícil? Por ejemplo, tomar una decisión sobre la que no estamos del todo de acuerdo. ¿Qué hacemos con la plata que tenemos? Por ejemplo, ahorramos, cambiamos el auto, nos vamos de vacaciones, pintamos, la ahorramos. ¿Qué hacemos? A veces tenemos que tomar una decisión sobre cosas, ¿no? O hacer algún reclamo, quizás sobre la conducta del otro. No me gustó tal cosa, cómo te comportaste, lo que dijiste. O tratar algún tema íntimo de la pareja. ¿Cuántas cosas que tenemos que a veces tratar? Temas que son, vieron, picantes, como dicen los chicos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos en estos casos? ¿Lo vamos a hacer a la luz del día, en cualquier lado? Miren, hermanos, nunca hagamos este tipo de tratamiento frente a familiares. Y especialmente nunca frente a los hijos si son pequeños. Recordemos, sepamos entender que nuestros hijos, digamos, los tenemos que preservar de alguna manera. Y cuidemos lo que decimos y cómo lo decimos y qué temas hablamos delante de los demás. Más vale ser reservado. Y tercero, hermanos, el tercer verbo es abandonar. Recordemos, escuchar, aceptar, abandonar. ¿Qué tenemos que abandonar? El orgullo personal. Dice Proverbios capítulo 13, verso 10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Y agrega el mismo libro, capítulo 28, verso 25, el altivo de ánimo suscita contiendas. A veces hay que humillarse, quizás ceder un poco nuestras pretensiones y buscar la concordia, abandonando ese orgullo que a veces complica tanto, ¿verdad? Solucionar algún conflicto. Y la cuarta recomendación que tenemos que dar, ¿verdad? En base a esta serie de pautas, como para, de alguna manera, ir manejando el desacuerdo, es buscar el tiempo y el lugar oportuno, para tratar algún tema difícil. ¿Qué pasa si tenemos que tratar algún tema difícil? Tomar una decisión, tener que cuestionar o señalar alguna conducta del otro, de la esposa, del esposo, es decir, algún tema personal, íntimo de la pareja. Bueno, la recomendación acá es no hacerlo en general frente a los hijos, especialmente si estos son chiquitos. Si tenemos que señalar alguna conducta equivocada del esposo o de la esposa, seamos prudentes, no nos olvidemos que todo lo que digamos delante de ellos lo asimilan, lo reciben, y no nos extrañe, ¿verdad?, que si insistimos con este tipo de comentarios, en alguna medida los chicos después se hagan cómplices de la madre que critica al padre o del padre que critica a la madre, ¿no? Ellos repiten después las críticas y eso no es bueno. Lo mismo tiene que ver con familiares que quizás no forman parte del núcleo familiar. Vamos a tratar a la esposa de que sucia delante de la suegra o de la mamá o del tío, ¿verdad? O le vamos a decir al esposo que es un vago adelante de, no sé, de un pariente o de un amigo. En fin, hermano, estas son, digamos, expresiones extremas, pero tengamos cuidado en las sutilezas, en las cosas pequeñas, cómo manejamos el tratamiento de algún tema difícil. Vamos rapidito, porque ustedes entiendan que esto simplemente es algo sintético. Quiero terminar dando una recomendación para aquellos que tienen esposos o esposas inconversos. Algún día vamos a tratar este tema, porque nuestros mensajes parece que están hechos para personas que tienen matrimonios en los cuales los dos son creyentes, pero en muchas situaciones donde no es así, el esposo sí, la mujer no, el esposo no y la mujer sí. ¿Qué tiene que hacer una persona que tiene un esposo, una esposa inconverso para tratar de limar los desacuerdos y, como estamos diciendo, ¿verdad?, el desafío del desacuerdo, suprimir esos conflictos? Bueno, la palabra en primer lugar nos da un principio de comportamiento. ¿Cómo nos comportamos? Hermano o hermana, no hable tanto, sino más bien actúe. Ese es un dicho que solemos escuchar, ¿no? Mejor no hablar tanto y hacer más. Y justamente la primera carta de Pedro,
lo enseña en el capítulo 3, ¿verdad? Y en el capítulo 1 dice, vosotras mujeres, estás sujetas, etcétera, etcétera, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que hermano, hermana, tratemos de ser prudentes en lo que decimos y expresar con nuestras obras lo que sentimos, ¿verdad?, delante del Señor, para que nuestra conducta sea consecuente con lo que predicamos. Y en segundo lugar, siempre recordemos que el principal objetivo que tenemos con un cónyuge inconverso es ganarlo para Cristo. Es ganarlo para Cristo. Después ustedes lean en casa 1 Corintios capítulo 7, versos 13 al 16 y 1 Pedro 3, del 1 al 2. Estas escrituras nos enseñan, ¿verdad?, el interés que tenemos que tener por ganar a nuestro esposo, a nuestra esposa, para el Señor. Y hagamos todo lo posible para que esto sea así. De todas maneras, sobre este tema del matrimonio, vamos a decir, híbrido, entre comillas, vamos a volver en algún momento, porque es necesario dar pautas a las hermanas y a los hermanos que tienen esposo, esposa inconverso. Finalmente, porque el tiempo no da para mucho más, hermanos y hermanas, si vemos que la situación nos desborda, si no podemos asumir ya la corrección de estos problemas, siempre recordemos que tenemos que recurrir a personas con experiencia y con autoridad espiritual para poder dar un consejo. No nos callemos, tratemos de arrimarnos a aquellos que nos pueden orientar. Y si hace falta recurrir a un profesional cristiano, haremos bien también en hacerlo. Un psicólogo cristiano, un terapeuta familiar que sea cristiano, será de mucha utilidad. A veces esperamos hasta que la cosa después es muy difícil de resolver. Pero recordemos, en Dios siempre hay solución y que el Señor realmente bendiga nuestros matrimonios para que podamos poner en práctica estas sencillas enseñanzas, estas breves propuestas, estos consejitos de la palabra de Dios. Hermanos, el tiempo se agotó, vamos a seguir otro día. Espero que estas reflexiones hayan sido para bendición de sus vidas. Que así sea. Amén. Oremos, queridos hermanos. Nuestro Padre y nuestro Dios amado, cuántas gracias te damos, Padre Celestial, porque es por tu amor, es por tu misericordia, Padre, que podemos abrir nuestros ojos en este mundo, Señor. Podemos disfrutar de todas las cosas, Señor, que tú nos das, porque todo es por tu gracia, Señor, es por tu amor y por tu misericordia. Cuántas gracias te damos, Señor, porque necesitamos, Señor, de ti, de tu sabiduría, para poder entender, para poder siempre seguir adelante en esta vida, Señor, poder crecer espiritualmente y, Señor, poder crecer también en el matrimonio. Padre amado, por eso te agradecemos por tu palabra, para que, Padre amado, lo que hemos escuchado, Señor amado, podamos, Padre amado, poder llevar a la práctica, Padre amado, poder hacer todo conforme a tu voluntad, Señor, y poder, Señor amado, agradarte, Señor, edificándonos, Señor, y llegando a la estatura del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta, Padre amado, para que tú te agrades y para que todo lo que hagamos en pareja, Señor, pueda ser para tu gloria, Señor, y para tu honor. Siempre te vamos a alabar desde el corazón, Señor. Esperamos que nuestra oración, así imperfecta, sea perfeccionada por el Espíritu Santo y llegue hasta tu misma presencia, Señor, porque tú sí lo mereces. Honramos tu nombre, Padre amado, y te agradecemos por estos hermosos momentos que hemos pasado. Y por supuesto que lo vamos a pedir todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy te prometo amor eterno, amándote hasta mi final.